Hoy vamos a dar continuidad a esta serie de videos donde hablamos sobre diseño gráfico. Entonces vamos a ver los fundamentos o principios y hoy vamos a hablar sobre puntos de enfoque. Entonces, ¿qué es lo que queremos que el usuario vea primero en nuestro diseño? Entonces, acá se dan unos tips importantes que el primero es diseñar alrededor del punto principal de enfoque y guiar los ojos al punto de enfoque. Entonces vamos a ir cambiando entre esto y esto. Aquí vemos que el punto de enfoque principal sería el cupcake y vemos que estamos utilizando estos destellos también para darle énfasis como tal pues a este punto principal. Entonces a esto se refiere en esta parte de guiar los ojos al punto de enfoque. Entonces los demás elementos como tal del diseño, la idea es que vengan y le hagan venia a el punto principal. Entonces acá los dos puntos principales que yo vería sería primero este, después el título, que vemos que también va compitiendo, digamos, como por tamaño. Luego también tenemos esta parte de acá. Y por último vemos esta parte de acá. Entonces es como el recorrido que yo quiero que la persona cuando ingrese y vea el diseño o cuando esté en una red social y yo quiera que vea este anuncio, por ejemplo. Entonces, listo. Lo otro dice el punto de enfoque debe llamar la atención. Entonces nosotros podemos llamar la atención o poner el punto de enfoque utilizando, por ejemplo, jerarquías. Entonces en este caso, por ejemplo, una jerarquía de tamaño. O también podríamos utilizarlo, por ejemplo, haciendo, digamos, por ejemplo, que los colores de fondo sean diferentes. Digamos que este sea un color complementario a este de acá rojo. Entonces que sobresalga más este color. Digamos que si quisiera hacerlo de esa forma, entonces podría poner un color complementario del rojo, podría poner este cupcake de ese color y de esa forma entonces resaltaría, se diferenciaría y podría ser entonces esa especie de llamado de atención. Dice, el ojo debería recorrer como máximo 5 puntos de enfoque, pero siempre debe haber uno o dos que son protagonistas. Entonces, listo. Acá, por ejemplo, vemos que está recorriendo en total ¿cuántos? Uno, 2, 3 y 4 puntos de enfoque. El protagonista en este caso es este, pero este también llama la atención. Sin embargo, vemos que aquí están en inglés. Entonces, digamos que si nuestro público objetivo para ver este anuncio no sabe inglés, entonces pues esto de acá se quedaría muy corto porque está en inglés. Entonces tengamos en cuenta esa parte de acá. Pero para los que saben inglés, pues decir algo como que, unos cupcakes veganos, ve qué interesante. Entonces, listo. Luego dice, para generar puntos de enfoque podemos usar el principio de contraste, eso ya lo vimos, entonces dijimos que podríamos utilizar tamaño, podríamos utilizar por ejemplo saturación, podríamos por ejemplo romper patrones, digamos que hay todo es circular, entonces ponemos algo, no sé, triangular, cosas como esas. Aquí por ejemplo entonces también estamos utilizando estos destellitos también para darle protagonismo y vamos a seguir acá entonces viendo otras cosas. Vamos a hablar sobre tipografía. Tipografía es un concepto muy amplio y color también es un concepto muy amplio, pero esto es como para tener cosas que son simples a tener en cuenta y con las que podamos empezar. Luego, si te interesa mucho este tema sobre tipografía y sobre color, podrías escribirme en los comentarios para ver si hay suficientes personas interesadas. Podemos hacer un video luego en el futuro donde hablemos específicamente de esas cosas. Entonces dice que la tipografía debe coincidir con la personalidad o voz de tu diseño. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quería, o en mis objetivos, quería que este anuncio fuera orientado a mujeres que tuviera una personalidad como vintage o retro. Entonces por eso utilicé esta tipografía acá en específico, que es la tipografía pues que es protagonista en este diseño. Luego, por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo algo para un anuncio para un cumpleaños, entonces la tipografía debe combinar con eso, debe ser una tipografía, ojalá que sea una tipografía más bien divertida. Si por ejemplo nosotros queremos hacer, no sé, una fiesta de vikingos, entonces vamos a utilizar una tipografía, por ejemplo una tipografía gótica o algo así que esté relacionada con ese, digamos, con ese tipo de mood, por decirlo así, no sé cómo decirlo en español. Aquí pues se dice que con la personalidad pues o voz del diseño como tal. Luego dice, inicia con dos tipografías diferentes que generen contraste pero que combinen entre sí.
Saber combinar tipografías es algo que tenemos que ir visualizando en otros diseños, pues también podríamos estudiar la teoría para que entendamos cómo se combinan. Entonces es importante que haya una buena combinación de tipografías. Aquí, por ejemplo, en este caso estamos utilizando una, dos, esta de acá es la misma que esta de acá y esta de acá. Entonces estamos utilizando tres tipografías diferentes que visualmente se ven bien. Yo, por ejemplo, cuando estoy viendo la distribución de los elementos en un anuncio, entonces yo lo que suelo hacer normalmente es como que entrecierro los ojos, lo pongo un poquito más pequeñito, entrecierro los ojos un poquito y veo pues como que con los ojos entrecerrados, si vea que la distribución se ve bien, pues como para mi cerebro. Es una técnica que yo utilizo, no me acuerdo dónde la aprendí, pero la aprendí hace bastante tiempo. Por ejemplo, yo entrecerrando los ojos también me doy cuenta que a lo mejor esta parte de acá funcionaría un poquito mejor si la muevo más a la derecha. A veces, por ejemplo, hay elementos en esta parte de acá con los cuales, digamos, podría alinear este elemento de acá. Entonces, digamos que, por ejemplo, a ver, no me dejo rayar. Pero digamos, bueno, y no soy capaz de rayar bien derecha del todo. Se me como que debe tuerce. Pero digamos que, por ejemplo, hay un elemento acá que poniéndolo del derecho, pues, o sea, que trazando una línea derecha se puede, digamos, por ejemplo, alinear este con este. O digamos, por ejemplo, si yo la pongo así, entonces podría alinear este circulito un poquito más arriba. Pero en este momento digamos que a mí me parece que así funciona bien, a excepción pues de esta parte de acá que podría moverla un poquito más a la derecha. Vemos que aquí yo también estoy utilizando pues como otros tipos de elementos para llenar espacios negativos. Los espacios negativos son como estos espacios que no tienen ningún elemento pues como tal. Y a veces si se ven muy vacíos uno siente como que le falta algo, entonces podríamos llenarlo pues como con este tipo de elementos. ¿Qué más vemos acá? Entonces también dice que es importante que la tipografía sea legible y que se vea bien en dispositivos móviles. Es muy importante. Hay tipografías que funcionan bien en computador, pues cuando lo vemos en computador, pero que cuando vamos y lo vemos en un dispositivo móvil no se ven bien. Entonces es importante que validemos eso. Lo que yo entiendo es que, por ejemplo, en dispositivos móviles, por ejemplo, tipografías como Roboto se ven muy bien, pero hay otras tipografías que no se ven tan bien pues al respecto. Y que sea legible, muy importante que sean legibles, porque hay tipografías que por ejemplo tienen las palabras muy juntas, entonces no se lee bien, o que son complicadas de leer. Entonces si por ejemplo alguien está haciendo scroll en el celular y no es capaz de leer bien, pues entonces perderíamos nuestro propósito, y es que la persona lea como tal el anuncio. Entonces es muy importante. Hay personas que se ponen muy creativas y ponen unas fuentes que no se leen bien, y eso es contraproducente. Luego dice que deberíamos de utilizar máximo 3 tipografías diferentes. El 3 en el diseño es súper importante, como que las cosas que van de a 3, no sé, le gusta al cerebro humano. Hay que tener en cuenta que todos estos principios van ligados a estudios que se han hecho del cerebro humano y que van a funcionar ahora y van a seguir funcionando durante muchos más años. Ahora vamos a ver una parte del color. Entonces dice, empieza con valores. Entonces valores es como tonos de grises. Entonces por ejemplo este tono de gris acá iría como más oscurito, este iría un poquito más clarito, estos irían muy claros, ¿cierto? Yo también creo que he hablado, voy a poner en la parte de arriba de este video, he hablado también sobre el tema de tonos. Voy a poner en la parte de arriba este video para que lo veas. Luego dice empezar con 2 colores. Podríamos empezar con 2 colores y que esos 2 colores con los que vamos a empezar sean colores que tengan contraste. Entonces podemos utilizar la teoría del color y podríamos utilizar, por ejemplo, colores que son opuestos. Entonces, por ejemplo, si vemos la rueda de color en la teoría de color, el color opuesto de este rojo es el verde. Entonces por eso tiene esta combinación. O sea, estas combinaciones que se hicieron acá, estas cosas que se hicieron en este diseño no fueron improvisadas, fueron utilizando los principios, porque los principios están para que las cosas se vean bien. Si nosotros nos ponemos a improvisar y nos ponemos súper creativos, vamos a terminar con una cosa que no se va a ver bien. Entonces yo podría utilizar acá, no sé, me da por utilizar
un morado con un rosado o un morado con un café, entonces se va a ver horrible. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando los principios. Luego dice, debe haber un color dominante. Entonces, en este caso, ¿cuál crees que es el color dominante en este diseño? Dado que el diseño está, y va a sonar muy cliché, dado que el diseño está orientado a un público femenino, aquí en este caso está predominando el color rosado o rojito, pero entonces es el color predominante. Vemos que está en más porcentaje que digamos que el verde, que en este caso es pues como el color secundario. Listo. Dice, debe haber un color dominante y asigna a cada color una función. Entonces, por ejemplo, vemos que aparte de los colores que nosotros utilizamos, podemos utilizar colores de, pues, o que no son colores. Muchas personas dicen, por ejemplo, podemos utilizar blanco. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando también como medio cafecito. Entonces, bueno, tenemos aparte de eso. Pero entonces acá, por ejemplo, estamos llamando, este es el llamado a la acción, este se llama un CTA. Estamos utilizando este CTA para llamar la atención a la persona de que haga algo. Entonces en este caso está diciendo que tenemos una oferta de 2x1. De hecho, acá se me está olvidando algo y es muy importante lo siguiente. Los elementos que debe contener un diseño debe contener un título, unos beneficios, también debe contener un llamado a la acción y debe contener ojalá una imagen. No siempre tiene que contener una imagen, pero una imagen habla mucho. Entonces es importante que tenga estas partes. El título debe ser estratégicamente pensado. Para eso hay una rama que se llama copywriting. Para eso te puedes ayudar de, por ejemplo, ChatGPT para generar los títulos. Los beneficios súper importantes. Si, por ejemplo, tenemos beneficios, digamos, por ejemplo, en este caso estamos promocionando un producto, entonces un beneficio hablando como de las características que son benéficas de ese producto. Entonces, en este caso, por ejemplo, dice que este cupcake vegano es sin gluten ni azúcar, que no tiene grasas saturadas, que es 100% cacao y que tiene harina de almendras. Y luego entonces el llamado a la acción en este caso dice oferta 2x1, pero nosotros podríamos decir, no sé, cómpralo ya o adquiérelo o clica aquí para saber más, etcétera. Listo. Luego dice, utiliza colores que combinen. Entonces ya lo habíamos hablado anteriormente de que vamos a utilizar la teoría del color, donde vamos a aprender sobre colores complementarios, sobre la rueda de color, sobre los diferentes tipos de esquemas de color que tenemos, etcétera. Recuerda que si esta información te ha sido útil, me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes. Nos vemos en próximos videos.